Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El Señor me hizo recordar tantas cosas, pero más que recordar, aprendí, amado hermano. Logré entender algunas cosas que pues a lo largo de mi vida ministerial se habían venido presentando y que no dejaba en mi corazón yo de hacerle algunas preguntas a Dios con respecto al llamamiento y a la obediencia. Pues porque he visto o vi en algún tiempo atrás levantarse algunos ministros, ser reconocidos algunos hermanos a nivel de ministerio, que no empataba en mi corazón ese reconocimiento y decía: Señor, pues tú sabes lo que haces, ¿me entiendes? Gente que, o hermanos que habían estado bajo mi cobertura y bajo esa sombra de cobertura, y que en algunos momentos en procesos de desobediencia, porque tengo que ser claro en ese aspecto, tomaron vuelo del ministerio, de la congregación. Y usted sabe que una de las cosas que se forman en uno como siervo, como ministro, vienen como producto y resultado del reconocimiento de una paternidad sobre la vida de cada individuo. Muchos me preguntaron en algún momento: ¿soy tu hijo espiritual? Y mi respuesta siempre fue: yo no sabía por qué yo respondía así. Esto fue lo que Dios me dijo que respondiera, y eso es lo que yo respondía, en el entendido que la Biblia dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Entonces el entendimiento que el reconocimiento de la paternidad viene directamente del Padre hacia el Hijo, no del Hijo hacia el Padre. Es decir, quien reconoce una paternidad no solamente en lo natural, sino que en lo ministerial, es el ministro que cubre. Y al haber visto crecer a varias personas a la sombra de este ministerio, y en arrebatos de rebelión y de rebeldía decidieron retirarse de la congregación. Estoy hablando años atrás, amado hermano, estoy hablando ya varios años atrás. Esto no es de ahora. Hasta ahora, 5 o 6 años después, yo entendí. Imagínense la lección de Dios. Durante todo ese tiempo estuve en salmuera, con entredichos en mi corazón. Quiero ministrarme y decírselo a usted como casa, porque yo decía: no entiendo cómo alguien, al salir en rebelión de una casa, inmediatamente reconocido a nivel ministerial en otro lugar. Los que han caminado conmigo sabrán de qué yo estoy hablando. Los demás aprendamos nada más del mensaje. Es cuando uno ve reconocimientos ministeriales, yo hoy quiero, por favor, que todos los que estamos en proceso de formación ministerial tomemos especial atención a esto que el Señor nos ha revelado. Bueno, por lo menos a mi corazón. Posiblemente a usted ya el Señor se lo haya enseñado y se lo haya revelado previamente. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo es posible que haya ministerios que sean reconocidos, lo más delicado, por ministros genuinos del Espíritu, y que haya venido ese llamamiento, Señor, en pleno proceso de rebelión contra tu Hijo? Y por evidente entendemos que la autoridad viene en orden descendente, y el que de alguna manera se rebelen contra su pastor en esa misma línea de ascensión jerárquica, se rebela contra las autoridades que van hacia arriba, en el entendido de que el que se rebela contra el ministro pastor se rebela con su apóstol, y evidentemente se rebela primeramente con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que toda autoridad es dada por Dios, y las que hoy hay, dice, nos gusten o no nos gusten,
han sido establecidas por Dios. Entonces yo atravesé el proceso de 6 años con eso en mi corazón y yo le preguntaba a Dios ¿por qué? Y cabalmente hace 15 días me lo enseñó y yo entendí y hoy quiero compartirlo con usted para que podamos comprender acerca de la importancia del reconocimiento paterno, número 1. Número 2, la importancia en Dios del reconocimiento no solamente paterno, sino también del reconocimiento de la autoridad dada por Dios a través del ministro al cual Dios nos ha revelado a nuestro corazón. Es nuestra cobertura ministerial. Tenemos que primeramente partir entendiendo, por ejemplo, que en una congregación, en una iglesia, en un ministerio, no todos los que se congregan dentro de la casa necesariamente son hijos espirituales del pastor de la casa donde yo me congrego. Es más, el apóstol Pablo declara en la Biblia que aunque hayamos tenido 10,000 años en Cristo, dice la Biblia, Padre, solo uno. Y Pablo se adjudica la paternidad de los ministros en ese contexto de la palabra, basado en que dice, Padre, el que te engendra al evangelio. Entonces, aunque tengamos 10,000 monitores, aunque tengamos 10,000 líderes, aunque tengamos 10,000 ministros a lo largo de nuestro proceso de crecimiento como hijos, debemos de entender que la instalación de la paternidad es una, y que uno en desaveniencia y en molestia con aquel ministro que en algún momento existió alguna contradicción, yo decido apartarme o retirarme de la casa, de la congregación en la congregación que he perseverado a lo largo de muchos años. Al instalarme en otra casa, yo no puedo llegar reconociendo paternidades de otros ministerios en el entendido de que reconozco, espero poderme explicar correctamente, en que yo reconozco padre del alma en cada iglesia donde me he congregado. Porque el apóstol Pablo nos decía, aunque tengan 10,000, permítame parafrasearlo en traducción Chapina Byron Girón, aunque tengáis 10,000 pastores en tu vida ministerial, padre espiritual vas a tener uno. Es decir, la paternidad no va en torno de la iglesia en la iglesia donde yo me estoy congregando, sino que yo reconozco una paternidad a lo largo de mi vida, y aunque yo decida apartarme o retirarme de la casa que me ha visto nacer, que me ha visto crecer, que me ha alimentado posiblemente por 5, 10, 15 años, qué sé yo, al molestarme o al entrar en desaveniencia ministerial, lo cual no es nuevo al contexto de la palabra. Usted ve en la Biblia ministros grandes de Dios que no lograron converger, uno agarró para la derecha, otro para la izquierda, y no dejaron de ser siervos de Dios. Pero a donde yo quiero llegar es que en el proceso de la formación ministerial, yo hoy tal vez quiero orientar esto mucho a la parte de la formación ministerial. Una de las cosas muy importantes, amados hermanos, es el reconocimiento de la paternidad espiritual. Es decir, poder entender en Dios y a la luz de la revelación del Espíritu, quién es aquel hombre que Dios ha delegado para instalar una paternidad de formación. Porque no es lo mismo ser una oveja que ser un oyente dentro de la congregación, que ser un hijo en proceso de formación, o de pronto ser un discípulo. Son diferentes dispensaciones y en cada una de ellas conlleva un nivel diferente relacional con, en el caso de los que son oyentes, tal vez me honran viéndonos a través de la televisión o nos visitan eventualmente, pero no son parte de la casa, son oyentes. O sea, tienen la bendición y tienen la bendición de Dios de recibir el alimento, pero al no ser parte de la formación de la casa,
ven al ministro como un predicador que edifica la palabra que sale de sus labios, pero de la misma manera lo edifican 2, 3, 4, 5 ministros que le escuchen, 6, 7. No es lo mismo un discípulo dentro de una iglesia que ya camina un poco más cerca del pastor y se le empiezan a dar ciertas instrucciones para que vaya adquiriendo las cualidades discipulares, que el llegar a alcanzar el nivel relacional de padre e hijo. Ya en el nivel relacional de la paternidad de Dios, porque tenemos que recordar que la Biblia declara que existe padre del alma, existe el padre de los espíritus, que es el Señor, y existe el padre natural terreno. Existen 3 tipos de paternidades en todos y cada uno de nosotros. Entonces, la paternidad, quiero ser así de directo, la paternidad no es un tacuche, el cual el hijo decide quitarle al padre o dejárselo puesto ante una eventual molestia. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, cuando tú como padre natural, quiero llevarlo al contexto natural para que lo podamos conllevar a la dimensión de lo espiritual. Cuando nosotros tenemos problemas dentro de casa, pues porque evidentemente somos seres humanos, tenemos problemas internos que debemos de ir solucionando cada uno en la individualidad de cada hogar. El día en el cual tú te peleas con un hijo y pues lo regañas, le dices hasta de qué se va a morir porque pues estás molesto, estás irritado. El hecho de que haya habido una contienda, el hecho que haya habido de alguna manera una manera diferente de ver las cosas, dependiendo de la edad del hijo, esa pelea no le quita, o esa desaveniencia no le quita el hecho de que sea un hijo, ni el hecho de que un hijo pelee con un padre le quita la paternidad instalada por parte del padre. Es decir, el que es hijo y el que es padre en toda la dimensión. Entonces, cuando uno sale de una casa ministerial donde ha crecido al albergue, ha crecido a la sombra de un ministerio y ha reconocido en ese proceso de formación una paternidad, no ha reconocido solamente al ministro que enseña, al pastor que predica, al pastor que discipula, sino que ha conocido la dimensión de la paternidad. La dimensión de la paternidad se tocan aspectos, amado hermano, que posiblemente tratarlos con una oveja común y sencilla dentro de la casa que no ha llegado al nivel de la paternidad pueda ser incluso hasta confrontativo y choqueante por el nivel de formación que se conlleva en ese proceso. Entonces, derivado de eso, el Señor ha venido hablando a mi corazón acerca de la lealtad, acerca de la fidelidad, pero más que nada acerca de un principio que como iglesia de Cristo debemos de ejercitar de una manera radical en nuestra vida o en nuestra forma de caminar cristiana. Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Uno de los principios por los cuales nosotros como hijos de Dios no podemos regirnos es el principio, amado hermano, de juzgar las cosas por lo que se ve y por lo que se oye. Una de las cosas o algo de lo que Dios procuró instalar en el huerto desde el momento mismo fue el principio de la obediencia. Una obediencia que va directamente ligada o amarrada a la fe, es decir, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entender que en la fe lo natural no tiene razón. El poder entender, amado hermano, como siervos de Dios, esto es lo que Dios intentó enseñar desde el huerto mismo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender
es que muchas veces no nos debemos de regir por lo que vemos o por lo que oímos. Dice la Biblia que el hombre espiritual no juzga por lo que ve o por lo que oye, sino que juzga conforme al Espíritu. Entonces, lo que Dios intenta instalar en el huerto mismo es un principio, que es el principio de la obediencia paterna. Por favor, tome nota. Cuando nosotros vamos y buscamos la base bíblica de lo que le estoy diciendo, vemos que la falta de obediencia hacia la entidad paterna regularmente conlleva a la pérdida de posiciones espirituales ganadas como consecuencia de la instalación de la desobediencia, la cual en determinado momento la desobediencia es un pecado delante de Dios. Lo vamos a ver. Cuando nosotros hemos sido formados a lo largo del proceso cristiano y hemos anhelado ministerio, dice la Biblia, el apóstol Pablo, una vez más, que el que anhela obispado, buena obra o buena cosa anhela. Y da todo el listado de los requisitos. Pero nosotros podemos ser formados de una manera correcta. Es decir, podemos ser adoctrinados correctamente con una sana doctrina. Podemos tener una sana enseñanza por parte del ministro que nos cubre. Podemos tener toda una gama de bendiciones de formación que Dios lleva a nuestra vida, pero que si en nosotros ese proceso de formación no nos conlleva al nivel de la obediencia paterna, en entendido que Padre, el que está en los cielos, y si nosotros no logramos entender el concepto de la obediencia paterna, podemos incluso llegar, amado hermano, a perder el llamamiento ministerial que Dios nos ha dado. Deuteronomio capítulo 32 versículo 49, permítame que le dé algunos versículos de base para poderle sustentar lo que le digo, para poder entrar en la disertación de lo que le quiero enseñar. Deuteronomio capítulo 32 versículo 49 nos narra la historia de un Moisés, un hombre de Dios tremendo, un hombre que fue llamado el libertador del pueblo, que sabemos que fue la mano de Dios, la que a través del siervo llevó la liberación a un pueblo de la esclavitud hasta pues prácticamente la entrada a la tierra de la promesa, la cual él ya no pudo ver. Perdió su Canaán como consecuencia. Mire qué inverosímil esto, hermano Cho. Qué difícil esto después de haber sido formado 120 años. Ese fue el tiempo de la formación que Moisés requirió en su vida ministerial. Durante esos 120 años, 40 fueron los que utilizó para trasladar al pueblo del Señor de la cautividad hacia la entrada, hacia la puerta, hacia el pórtico de la tierra de Canaán, a la cual el Señor le dijo: no entrarás. Deuteronomio 32, 49 dice: mire, sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, Moisés. Este es Dios hablándole a Moisés. Hágame un favor, dígale a su hermano que está a la par: obediencia quiere Dios y no sacrificio. Note que el sacrificio es una ofrenda y que la estima de Dios es superior, es superlativa a la obediencia en lugar de la ofrenda. Quiere decir que Dios estima más un corazón obediente que una ofrenda jugosa. Lo primero que Dios siempre va a examinar en la vida de cada uno de nosotros es el corazón y la obediencia. Mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo.
Versículo 51, mira, Saulito, porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Escuche, 120 años, 120 años de proceso de formación no fueron suficientes, o no fue lo que Dios buscaba en el corazón de Moisés. Qué bueno es servirle a Dios, pero Dios estima más tu fidelidad y tu lealtad y tu obediencia mucho más que a esto. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Versículo 52, por tanto solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás. No quiero estacionarme acá. A la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, la segunda oportunidad para obtener agua de la roca. Moisés no obedeció. ¿Cuál fue el error de Moisés? Haber golpeado. Mire, hermano, mire qué duro. Por eso dice la Biblia, dura cosa es. Después de tanto, mire, usted y yo, si lo hubiéramos visto en la forma natural, José, hubiéramos dicho, no, hombre, qué mala onda, si ya viene 120 años caminando con nosotros. ¿Cómo va a ser posible que tan solo? Si le dijo el Señor que le hablara y él le pegó, pero igual salió agua. Igual el pueblo del Señor fue saciado de agua. El propósito fue cumplido. ¿Qué es lo que pretendían ellos obtener de la roca en esa segunda oportunidad? Agua. Y como en la primera oportunidad que el pueblo necesitó de beber, el Señor le dijo a Moisés, golpea la roca. Moisés la golpeó y dice la Biblia que brotó agua de la roca. Se llegó la segunda vez, pero esta vez Dios le dijo a Moisés, háblale. Y Moisés, como se recordó de la fórmula que le había funcionado la primera vez, obvió la instrucción de Dios. Mire, hermano, qué importante es atender la instrucción de Dios verticalmente. Vino Moisés, en vez de hablar, golpeó. Y dice la Biblia que el Señor, como consecuencia de haber golpeado, de haber golpeado por segunda vez la roca y no haberle hablado, el Señor trata a Moisés y le dice, eres infiel. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la desobediencia para Dios es el equivalente a la infidelidad. Y como consecuencia de la infidelidad, ojo, mire por dónde vamos y toda la diferencia que se hizo entre haber golpeado y haberle hablado a la roca. Le costó a Moisés no entrar en la tierra de la promesa. Porque para Dios, mis hijos, es más importante la obediencia que el sacrificio. Tome nota, porque esto le va a servir. Y a ti que me ves por la televisión, hermano, ministro, pastor, apóstol, profeta o siervo en proceso de formación, déjame decirte que va a llegar el momento en el cual Dios va a probar tu fidelidad hacia la cobertura paterna que hay instalada sobre tu vida. Entonces, Dios le dijo, mira, háblale. Y él desobedeció. Una sola instrucción entre hablar y golpear. El Señor lo tomó como una infidelidad y una deslealtad, porque no santificó su nombre delante del pueblo. ¿A través de qué? De la obediencia. Entonces, la próxima vez que vayamos a desobedecer, consideremos lo que eventualmente podemos estar perdiendo por delante como consecuencia
de la no obediencia a la autoridad paterna instalada por parte de Dios. Moisés perdió la tierra de la promesa. ¿A consecuencia de qué? De desobedecer. Saúl, dice la Biblia, fue el primer rey de Israel. Fue un rey dado a petición del pueblo. Queremos rey, queremos rey. Usted sabe la historia y dice la Biblia que Saúl se encontraba escondido detrás del bagaje cuando el Señor lo mandó a traer. Y él se estaba escondiendo. Pero antes, mire hermana Magda, antes de confirmar, es que mire, estas cosas suceden en los tiempos de promoción. O estas situaciones, es decir, las pruebas de Dios suceden, las pruebas de la obediencia de Dios suceden en los momentos en los cuales Dios nos va a dar un ascenso de tipo espiritual en nuestra vida. Dice la Biblia que Dios quería confirmar el reinado hacia Saúl. Y como consecuencia de querer confirmar, lanza una prueba sobre Saúl. Por eso le digo que los siervos de Dios vamos a ser probados por parte de Dios en la línea de la obediencia paterna. Por favor, tome nota. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 3. Pie de imprenta lo que le estoy diciendo. Ve ahora por qué Saúl fue desechado en su ministerio por parte de Dios. Desobediencia. Ve ahora y ataca todo Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Usted sabe que Amalek tipifica algo dentro de la Biblia. Amalek es la figura de los placeres carnales. No te apiades de él, antes bien da muerte a todo. Bueno, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho. Mira la instrucción de Dios a Saúl: vas a acabar con los amalecitas. Terminas con los varones, terminas con las varonas, vas con los niños, llegas a los niños de pecho, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus asnos. Extermina todo Saúl de Amalek, es decir, de la carne, parafraseando y llevándolo a la dimensión del espíritu. Tú no puedes hacer ningún tipo de alianza con ellos. Esa fue la prueba del Señor previo al reconocimiento del reinado de Saúl. Santo de las misericordias, Dios es bueno, hermano. Pero mire lo que dice el versículo 9, brincándonos un poquito al versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas, de los bueyes, que hemos visto que son los animales engordados, son primicias. ¿Se recuerda? Que de lo más gordo y de lo más llevó Abel de primicia. De los corderos y de todo lo bueno. Saúl se negó a destruir lo que Dios le había dicho que exterminara. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, o sea que buscaron lo que mejor estaba dentro de los amalecitas, con un propósito trastocado. El propósito era tomar lo mejor y dárselo a Dios como ofrenda. Saúl no siguió las instrucciones de Dios. Por eso, hermano, una de las cosas que necesito enseñar en esta casa es la importancia de la obediencia a las instrucciones de Dios, hermano,
al pie de la letra. ¿Cuál era la intención de Saúl al haberse quedado con lo mejor? Porque todo lo peor lo destruyó. Se quedó con el ganado bien ceboneado, es decir, así bien gordo. Y en su corazón dijo: ofrendas para Jehová. Pero usted sabe que la Biblia dice que el Señor, amado hermano, lo que ve es la intención del corazón. Y como consecuencia de la desobediencia, Saúl perdió la bendición de Dios. Dice la Biblia, amado hermano, mire, primera de Samuel capítulo 15 versículo 19. ¿Por qué? Pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuál era el problema en el corazón de Saúl? El botín. Cuando Dios le había dicho: extermina todo, quema todo, que no quede nada de ellos, él decidió que lo mejor lo tenía que tomar para dárselo como ofrenda a Jehová, cosa que Dios no le había pedido. Sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 22. Y Samuel dijo, se preguntó: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Esta versión dice: el obedecer es mejor que el sacrificio. Es lo que parafraseamos anteriormente, que yo le pedí que le dijera a su hermano: el Señor espera obediencia, no tu sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Note por favor lo que Dios encontró en el corazón de Saúl, cuando Saúl decidió no exterminar lo que Dios le había dicho que exterminara. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, hemos entendido que la iniquidad es una entidad espiritual. La maldad y la iniquidad fueron las que fueron halladas en el corazón de Luzbel. A causa de las múltiples de tus contrataciones, dice la Biblia que fue encontrada maldad e iniquidad en el corazón de Luzbel. Y como consecuencia de que la maldad y la iniquidad, entiéndase, entidades espirituales, trastocaron el corazón de Luzbel, fue involucionado a la dimensión de Satanás y Echá. ¿Como consecuencia de qué? De que se había encontrado iniquidad en el corazón de Luzbel. Y la Biblia dice que la rebelión es como pecado de adivinación y que la desobediencia es como iniquidad. La iniquidad es un pecado recurrente que no se puede abandonar y que se ha llegado a instalar como un estilo de vida en pecado de aquel que lo practica. Practicar o cometer pecado una vez, dos veces, uno dice está en el proceso de la formación. Pero cuando usted encuentra ya una persona recurrente en un pecado, eso se transforma de pecado hacia una línea de iniquidad. Entonces la Biblia dice que desobedecer es como la iniquidad y como la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te desecha para que no seas rey. ¿Qué provocó que Moisés perdiera Canaán? Desobediencia, hermano. Dios le dijo, háblale, y él golpeó, hizo lo que quiso. ¿Qué provocó en Saúl que perdiera el reinado? El Señor le dijo, extermina a los amalecitas, pero él decidió en su corazón
qué era lo bueno para quedárselo en grosura, como le dijo el Señor. Mire, perdóneme, te aborazaste sobre el botín. Y eso es delicado, porque dice la Biblia que el evangelio no es bebida ni comida. Primera de Reyes, capítulo 13. Quiero dejarles sentados 3 ejemplos bíblicos de cómo la desobediencia desbarata los llamamientos y las promesas de Dios. Que eso es parte de lo que el enemigo desea. Dice la Biblia que él vino a robar, matar y destruir. Profeta pierde su ministerio. Moisés tipifica el ministerio apostólico antiguo testamentariamente. Mire lo que le pasa al profeta. Primera de Reyes nos narra la historia de un profeta de Dios, al cual Dios le había dado una instrucción concisa. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 17. Esto se conoce como la historia del profeta viejo y el profeta joven. Dios le había dicho al profeta joven, escuche bien, porque me vino un mandato por palabra del Señor. Profeta joven, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino en que fuiste. Dios se le revela su corazón, le da instrucciones específicas y lo envía. Y dice la Biblia que en el camino se encuentra con un profeta viejo. El profeta viejo le dice: ven a mi casa, ven a beber agua, ven a comer a mi casa. Y dice la Biblia que a pesar de la instrucción dada, Primera de Reyes 13:17, el 13:23 narra cómo el profeta joven decidió desobedecer la voz audible de Dios a su oído. Se lo quiero parafrasear un poquito. Profeta joven, un ministerio naciente, creciente, en proceso de formación, al cual Dios le habla. Y Dios le dice a este profeta joven: mira, no vayas a ir a comer, no vayas a ir a beber agua, no te vayas a regresar por el mismo camino que vayas. Y Dios le da instrucciones a él, audibles. En el camino, ponte de pie, hijo, por favor. El profeta joven se encuentra con un profeta viejo. Entiéndase, un ministerio mayor, un ministerio ya crecido, un ministerio ya formado. Y ese ministro, que por cierto se termina burlando del profeta joven, se lo comió el león, le dice al profeta joven: ¿por qué no vienes a mi casa a comer pan, a beber agua? Ven a compartir un rato conmigo y después te vas. Y dice la Biblia que el profeta joven le dijo: sí, muy bien. Y se van. Y al profeta joven, gracias, se le olvida la instrucción de Dios a su oído, donde le dijo: no vayas a ir. Y va. Esto nos puede hablar acerca del menosprecio de la palabra revelada de Dios en el proceso naciente de un ministerio pequeño, en proceso de formación, con el cual muchas veces se ve confrontado cuando recibe una palabra por parte de otro ministro que le precede por décadas, sin olvidar que había escuchado la voz audible de Dios. Y dice la Biblia que sucedió que después de haber comido y bebido, pausa, ¿cuál era la instrucción de Dios? Se encontró con un ministro reconocido del Espíritu. Se encontró con un ministerio prolífero, mire, identifique usted dentro de todo el contexto algún pastor que usted admire, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista
que usted diga, wow, algún día yo quiero conocerlo, me bendice su vida. Y que Él se le atraviese en el camino a usted y le diga, Dios me está diciendo que vengas a mi casa, comas y bebas, pero a usted Dios le haya hablado previamente y le haya dicho, cuando se te aparezca un ministro y te diga que vayas a tomar y a comer a su casa, no vayas. Es más, no te regreses por el camino, como que el Señor ya conoce el tueste de su maíz, hermano. Y el ministerio joven decida desobedecer la voz de Dios revelada a causa de la palabra que el ministro maduro le había dado. Note que en los tres casos Dios está probando los corazones de aquellos que han de ser promovidos. Y dice la Biblia que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino. Ahí está el león del camino. ¿Cuántos nos acordamos del león del camino? ¿Se recuerda que ya hablamos acerca del león del camino? ¿Qué procura el león del camino? Desviarte. Dice la Biblia, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Versículo 26. Y cuando el profeta que le había hecho volver, profeta viejo, que hizo volver o involucionar. Por eso el apóstol Pablo, Saúl, le decía, nadie tenga en poco tu juventud. Porque cuando Dios instala su unción, amado hermano, hay un rey que estaba gobernando a los 8 años. ¿Quién se acuerda quién es? El rey Josías. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios. Lo reconocía como hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor. Lo que no dijo es que el mandato del Señor había sido desobedecido a través de sus labios. Tenga cuidado cuando se encuentra con ministros genuinos, porque puede que ellos sean la voz que Dios use para probar su obediencia. Ahorita le voy a explicar esto. Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor. ¿Sabía el profeta viejo de la palabra que le había sido dada al profeta joven? Nadie tenga en poco tu juventud. Ahora, el centro de estos tres pasajes es que nosotros tenemos que entender que el que anhela llamamiento o el que anhela obra, buena cosa anhela. Pero te voy a decir algo. Ninguna promesa de Dios llega como consecuencia de la desobediencia a la instalación de la paternidad de Dios. Ahorita le voy a explicar un poco más acerca de esto. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, y aunque era hijo, Jesús aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? O sea que la fuente de la salvación en Cristo es para los obedientes. ¿A quién? A Dios. ¿A través de quién? De la línea paterna instalada por parte de Él sobre cada una de nuestras vidas. Jeremías 35:1, ya dejando bien sentado el resultado y la repercusión de la desobediencia. La desobediencia puede traer como resultado perder la tierra de la promesa. Bueno, algunas figuras que vimos acá. Sé que usted le puede sacar otras por otro lado. Pero en estos tres casos yo veo que la desobediencia provocó, número uno, perder la tierra de la promesa, es decir, perder las promesas en Dios. Número dos, vimos que
la desobediencia provocó en el corazón de ¿quién? De Saúl, perder su reinado, perder su posición de rey. Y como tercera parte vemos que el profeta, porque muchas veces los profetas se sienten estirpe diferente, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los amamos y los respetamos, pero no son una estirpe diferente. Dice la Biblia que el profeta joven perdió su ministerio por obedecer más la voz del hombre que la voz de Dios. La próxima vez que Dios te dé una instrucción, tienes que examinar, amado hermano, primeramente las instrucciones paternas instaladas. Porque Dios nunca va a provocar en un hijo la desobediencia hacia su autoridad o hacia la instalación de su paternidad. Y eso en lo natural y en lo espiritual. Jeremías capítulo 31, versículo 5. Perdón, Jeremías 35, 1. Narra la historia de unos hombres que se conocen como los recabitas. Jeremías 35:1 dice, mire, palabra de Jehová vino a Jeremías en los días de ¿qué? ¿Sabe qué significa Joacim? Joacim significa Jehová levanta. Joacim significa, amado hermano, bueno, espéreme un segundito. Palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim. Deje apuntado Joacim, por favor, déjelo anotado. Eso le va a servir ahorita adelante. Hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en el templo de Dios. Note por favor los elementos. Y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. Y déles de tomar. Tomé entonces, versículo 3, a Hazanías, hijo de Jeremías. ¿Cuánto nos recordamos quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Profeta de Dios. ¿Verdadero o falso? Tome nota de eso. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, hijos de Recab. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y les dije, éntrenle, nadie los ve. Palabra, por favor, necesito que vayamos haciendo algunas anotaciones. Palabra de quién vino a Jeremías. Pregunto, ¿la palabra que Jeremías llevaba era palabra de Dios? Sí, era palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim. Ese tipo de palabra viene en tiempo de Joacim. Entonces necesito que por favor tome nota de esto, porque la obediencia es importante. Número uno, la palabra que
el profeta Jeremías llevaba en sus labios venía del corazón de Dios. No era una palabra trastocada, ni era una palabra fuera del orden de Dios. Tome nota de eso. Jeremías, profeta genuino de Dios, un profeta reconocido bíblicamente como un profeta genuino del Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Palabra de Dios a través de un ministerio genuino. Aquí no estamos hablando de ministerios falsos. Aquí no estamos hablando de ministerios trastocados. Aquí no estamos hablando de palabra bruja. Aquí no estamos hablando de vendas mágicas. Aquí estamos hablando de palabra de Jehová. Vino sobre un siervo del calibre de Jeremías. Es decir, palabra. Es que necesito dejar esto bien sentado, hermano Cho. Palabra de Dios. No me vaya a decir usted: te alabamos, Señor, óyenos. No, no, no. Renuncie, ya deje eso afuera. Palabra de Jehová genuina a través de un ministro genuino, probo, verdadero, que habla palabra de Dios. ¿Estoy certero en eso? ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Pues porque ahí lo dice, mire. Palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim. Ahora, lo interesante en esto es entender que es Joacim. Joacim significa, mira, Saúl, estas pruebas vienen en los tiempos de promoción. Pruebas de este calibre. Porque es, ojo, palabra de Dios a través de un ministerio genuino de Dios en tiempo de Joacim, en tiempo de la promoción, en tiempo. Mire lo que dice Joaquín, Hebreo 30:68 en la concordancia Strong, quiere decir Jehová levantará. No dice Jehová levantado, levantará. Está en el proceso de, quiere decir que una de las pruebas que viene a los ministros, pastores, escuderos o siervos en proceso de formación, a todos les va a llegar el día de Joacim. Esa palabra, yo Joacim le digo en español ahí, Jehoiakim, tiene una palabra fuente, que es la H6965. Quiere decir que la palabra de Dios a través de un ministro genuino va a llegar a la vida de aquel que va a ser probado para ser promovido. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si no me parece, usted dígame, explíqueme, dígame. Esa palabra H6965 es la palabra cum. Así es como la universidad va, el cum. No, hay cum. Quiere decir que Joacim nos habla de una dispensación y de un tiempo de promoción, José. Esa palabra cum, que es la palabra de donde proviene la palabra Joaquín o Joacim, significa levantarse. Dentro de todas las acepciones significa levantarse, significa confirmación, confirmar, levantarse. Lo puse en rojo. Lo más importante, si usted encuentra otra que encaje en su rema, la puede tomar. Significa resucitar. Y significa, mira, Lili, subir. O sea que la palabra de Dios a través del ministro de Dios viene sobre ellos en un tiempo en el cual ha de ser probada la obediencia a su padre, o al que ellos reconocían como la entidad paterna
de los recabitas. O sea, esta prueba va a venir en el tiempo, Walter, cuando llegue el tiempo de la promoción. Vendrá un ministro genuino de Dios, probablemente pastores en proceso de formación. Quiero decirles que su fidelidad va a ser probada. Incluso a través de ministros del Espíritu, con palabra, Julio, genuina de Dios. No con palabra trastocada, no con palabra fuera del orden, sino que Dios va a probar la fidelidad y la obediencia paterna en todo aquel que va a promover. Por eso es que las promociones en desobediencia, aunque hayan sido nombradas por un ministro genuino de Dios, con palabra de Dios, lo que estaba probando Saúl era la obediencia de los hijos a los padres, no la obediencia de ellos a Dios a través de otro ministro genuino. Fue cuando yo entendí que aquellos que fueron nombrados pastores fuera de mi cobertura, al haber crecido más de 10 años bajo mi cobertura, lo que les fue probada fue su obediencia. ¿A quién? Al que reconocían como padre a lo largo de su formación. Entonces, ¿el nombramiento es de Dios? Sí, sí es de Dios, pero no en el orden de Dios, porque lo que estaba siendo probado en ese momento no era su ministerio, sino su obediencia al que toda la vida llamaron padre. Por eso es que esas iglesias no van a crecer. No es porque yo lo diga, es un principio bíblico de Dios. Entonces yo entendí que nombramientos ministeriales a través de una voz del Espíritu, con voz de parte de Dios, no estaban probando el proceso de su formación, sino que estaban probando en su corazón la obediencia. Porque dice la Biblia, obediencia quiero. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.